Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, celebramos la primera misa de las 3 que se celebran en este magno día de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Con el nacimiento de nuestro Señor tenemos el primer ciclo del año litúrgico y todo el Adviento es la preparación, y el otro ciclo, el segundo ciclo del año litúrgico, como ya sabemos, es el de la Pascua, con el domingo de Resurrección. Pues bien, en esta primera misa de medianoche se supone que nuestro Señor nació a medianoche y lo hizo en un pesebre, en una especie de establo, en una gruta, en una cueva, porque no había un hotel, no había una casa de un amigo donde nacer, sino ahí en el campo. El Rey de Reyes no encontró albergue que lo cobijara al venir a este mundo. Eso nos demuestra la suma soledad en la que nació, por el abandono de los hombres, pero no obstante los ángeles del cielo, aprovechando que por allí cerca había pastores, pastorcillos, gente humilde, les revela este magnífico misterio y les dice que ha nacido el Salvador. Cómo la sabiduría divina se manifiesta a los humildes. Y el humilde es el que busca sinceramente la verdad. Esa es la humildad. La humildad, mis estimados hermanos, no está en la santulonería, ni en la beatería, ni en los modalitos aparentemente virtuosos, sino está en esa disposición generosa del alma, de todo el ser, permeable a la verdad que salva y santifica. Y esa verdad es Dios mismo, es nuestro Señor. Nuestro Señor es la verdad, el Verbo divino encarnado, la palabra de Dios, y no la palabra como término sonoro que sale de la boca, que eso sería el verbo externo, sino el verbo interior, mental. Sería lo que nosotros llamamos el concepto o verbo mental, es decir, el pensamiento que se gesta a través de las ideas o de los conceptos y que después se profesan con una palabra pronunciada por la boca, y ese es el término, la palabra sonora. Y pues bien, nuestro Señor es el Verbo de Dios, el pensamiento de Dios Padre, porque Dios piensa, y ese pensar es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa es la gran inmanencia que hay en Dios, que piensa y ama. Y ese pensamiento es la segunda persona. Y el amor que hay entre
esas dos personas es el Espíritu Santo. Y esa es la revelación de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad, sin el cual no habría sido posible ni factible el misterio de la encarnación, porque la encarnación del Verbo implica, conlleva la existencia de la Santísima Trinidad, y por eso estos son los dos dogmas fundamentales de los que derivan todos los otros dogmas de la religión católica y de los misterios de Dios que conocemos por revelación divina, que Dios ha hecho primeramente a Adán, la revelación primitiva, que después, por el pecado y por la impiedad de los hombres, esa revelación se fue perdiendo, pervirtiendo, y se hizo necesario una segunda revelación, que fue la hecha al pueblo elegido, a Moisés, a Abraham, a los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y esa revelación también se pervierte y tenemos la tercera y última revelación de nuestro Señor, el Nuevo Testamento, donde nos revela ya paladinamente su misterio, el misterio de gracia, de misericordia, y por eso se encarna. Y esa encarnación es impensable. ¿Cómo se va a encarnar Dios absoluto? ¿Cómo se va a hacer hombre? Y es ahí que hay la divinidad y la humanidad de nuestro Señor. Gran misterio. Misterio que, si nos ponemos a pensar, nos debe de dejar anonadados, y por eso la Iglesia nos invita a contemplar en el silencio y mansedumbre de la noche, contemplar este misterio del Verbo encarnado, el Rey del universo haciéndose un niño, nacido de una virgen, inefable, y cómo ese niño es el creador de todo el universo, y sin embargo allí, indefenso como un niño, aparentemente, y es el hombre más poderoso de los cielos y de la tierra. Increíble. Y ese es el misterio que se terminará de contemplar para nunca acabar en la eternidad. Y digo acabará no porque tenga un término, pero sí en cuanto a nosotros, que no lo contemplamos suficientemente aquí en la tierra, en el cielo, allá será ese el objeto, contemplar los misterios de Dios. Y este es uno de ellos, junto con el de la Santísima Trinidad. Ahora, claro está, ¿cómo puede decirse que el Verbo sea el Hijo de Dios, sea generado? Porque los judíos y los musulmanes es lo primero que niegan. Dios no puede ser engendrado, generado. Pero es que ellos tienen una concepción sensible, biológica, material, física, de la generación. Porque no solamente hay la generación biológica, física,
sino que está la generación espiritual, como es la generación del pensamiento. Y por eso es el verbo. Y a ver entonces cómo un miserable hombre puede concebir, generar con el pensamiento, con sus ideas, con sus conceptos, las cosas. Y sin embargo eso no tiene una procedencia física. Yo no veo ningún concepto, ninguna idea. Y sin embargo hay esa procesión espiritual. Entonces por eso San Agustín asemejaba como pálido reflejo de la Santísima Trinidad lo que acontecía en el pensamiento humano. Una inteligencia, un alma que piensa y ama. ¿Y quién ve el pensamiento y quién ve el amor? Sino cuando se manifiesta. Pero incluso antes de que se manifieste, existe. Y hay esa distinción. Y sin embargo no hay ninguna operación física o biológica. Pues bien, eso es una pálida semejanza o reflejo de la Santísima Trinidad, y que ese pensamiento se concretice asumiendo la carne humana y haciéndose hombre sin que haya persona humana. Hay alma humana, hay naturaleza humana, hay esencia humana, hay facultades humanas, pero no hay persona humana porque es la persona divina. ¿Y cómo puede haber un hombre, verdaderamente hombre, y que no sea persona humana? Es un misterio. Porque esa naturaleza humana está sostenida en el ser por la persona divina. Y así como nosotros tenemos un ser, por decirlo así, que en latín sería un esse, porque ser es ambiguo, pero no hay otra manera de medio traducirlo. Participado, que sustenta la esencia humana, y ese ser subsistente que me hace ser persona humana. En Dios ese ser no es participado, creado, sino que es el mismo essence divinum del Verbo, que hace ser, subsistir y existir. Y son tres cosas distintas, parecidas pero distintas, aunque los filósofos a veces las confunden. Y así hace subsistir, existir a la naturaleza humana de nuestro Señor. Y sigue siendo un inefable misterio, porque estas son explicaciones teológicas con fundamentos filosóficos que se requieren, porque se habla de subsistir, existir, ser, persona y todo. ¿Qué es eso? Filosofía. Y no se agota el misterio, se medio explica, barrunta, y es lo que ha hecho Santo Tomás y los teólogos. Y pues bien,
Así tenemos entonces este misterio hecho carne, esa sabiduría hecha carne humana. Y así tenemos a nuestro Señor con su esencia divina, con su esencia humana y con su persona y personalidad divina. Y esa unión de las dos naturalezas es la unión hipostática, porque está en la hipóstasis o el supósito que constituye la entidad de una cosa. Y en nuestro Señor ese supósito es la persona divina. En cambio nosotros es un supósito humano, creado, limitado. Y ese es el gran misterio, cómo lo infinito se conjuga con lo finito, y así engendrado desde toda eternidad, es engendrado en el tiempo como hombre, naciendo del seno virginal y puro de la Santísima Virgen María. Y Él desde el primer instante estuvo todo pleno, no como los demás seres que necesitan una gestación, generación. Pero esto es otra cosa difícil también de explicar y no me quiero alargar. Y es más de contenido filosófico y teológico. Pero sí retengamos que desde el primer instante que el Verbo se encarna, ya nuestro Señor pensaba. Como hombre. Porque como Dios no hay duda. Ya estaba completamente estructurado en su persona y sus facultades. Otra cosa es que tenía que desarrollarse materialmente con el crecimiento. Pues bien, así vemos, mis estimados hermanos, cómo la Iglesia nos invita a contemplar estos misterios. Y por si fuera poco, y aunque pareciera que soy cansón, pero no soy yo, es la Iglesia. En plena natividad de nuestro Señor, en plena contemplación del resultado de su primera venida, que nace la epístola de San Pablo a Tito, que nos propone la Iglesia, que nos dice, exhortándonos a vivir justa y piadosamente, no dejarnos desviar por las cosas de este mundo, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor, la bienaventurada esperanza del Salvador, como la Iglesia en plena Navidad, en la primera misa, nos sitúa en el contexto apocalíptico de la parusía. Y es una vergüenza que los teólogos, que el clero, que la jerarquía de la Iglesia, esto no lo haya transmitido con todo el vigor que estas realidades
tiene. Y por eso lo digo, mis estimados hermanos, porque hay una paladina ignorancia tremenda que ya es intolerable. Hemos visto a lo largo de todo el Adviento cómo estaba estructurado apocalípticamente y cómo hoy, para remate, nos viene a hablar San Pablo de mantenernos en esa bienaventurada esperanza. Esto muestra el colmo del desvío exegético, teológico, litúrgico, escriturístico, de una jerarquía decadente. Y por eso, quizás, todas estas cosas que hoy vivimos, como esta crisis apocalíptica, ha tenido concretización, realización por todos estos adefesios, y que aún los tradicionalistas todavía no se percaten, ni se quieran percatar. Es ya el colmo de la ignorancia, de la desidia, si no es que es ya la mala voluntad satánica de oponerse a la voluntad divina de Dios. Estas cosas tendrían que hacer reflexionar a todos aquellos que se quieran seguir llamando católicos, apostólicos y romanos. La Iglesia es eminentemente apocalíptica, porque el Apocalipsis es la segunda venida en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo, con la antesala así negativa de la gran tribulación, de la gran apostasía, de la abominación de la desolación. Pero esa es la parte negativa, por decirlo así, y el preámbulo del contexto histórico y cosmológico. Pero en sí misma es la bienaventurada esperanza de la que nos habla San Pablo. El retorno glorioso de Cristo Rey. Y eso es lo que Satanás no soporta. Y por eso la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, asocia no solamente durante todo el Adviento la primera venida con la segunda, sino en el día de hoy, en esta primera misa de la Natividad de nuestro Señor, por si fuera poco, para ver si de una buena vez nos convencemos o nos queremos dejar convencer porque el orgullo es lamentablemente muy agudo las más de las veces. Pero si hubiera verdadera humildad, verdadera búsqueda de la verdad, esto está más claro que el agua. Y por eso es mi deber
hacerlo ver, porque es la Iglesia la que a través de la liturgia quiere que esto así se exponga. El mismo San Pablo nos termina diciendo: esto es lo que hay que predicar y exhortar hasta que venga nuestro Señor. ¿Y qué han hecho los hombres de iglesia? Peor que los judíos, con las escrituras en las manos y volviéndolas un desastre. Esa es la terrible y triste realidad. Por eso, mis estimados hermanos, los pocos fieles del pequeño rebaño, los fieles de la tradición católica apostólica romana, perseverarán única y exclusivamente si tienen esto en claro. El que no lo tenga en claro claudicará si no lo llega a ver. Y no me quiero extender y hacer algunas precisiones para dejar que la paz del Verbo encarnado, y ya tiempo habrá para decir otras cosas, pero por lo menos para que nos quede a nosotros, así en esta noche de hoy, la expresión magnífica de los misterios de Dios y cómo la Iglesia asocia primera venida y segunda, porque son como las dos caras de una misma moneda. Son el alfa y el omega de toda la historia humana aquí en la tierra, porque lo que hubo antes de la encarnación fueron 4000 años de preparación, y digo 4000 años porque eso es lo que hubo, no hubo más. Eso de un tiempo de miles de años son fábulas. Eso ya lo decía en el siglo IV, V, San Juan Crisóstomo. Son fábulas. 4000 años. Y no solamente con la cronología católica, sino con la cronología rabínica o judaica, con la cronología incluso de las pirámides de Keops. Aunque no haría falta, porque basta que la Iglesia lo diga para creerlo. Y la Iglesia verdadera. Y todo lo que viene después de la parusía es una prolongación. Por eso podemos decir que las dos venidas son como los dos focos de una elíptica sobre los cuales gira toda la historia del universo. Y por eso la Iglesia quiere, en la natividad de nuestro Señor, asociarlas. Y porque es esperanza, y no como estúpida y tontamente creen que Apocalipsis es terror, desesperanza. Es la bienaventurada esperanza. Pero es que como esos estrechos de mollera no tienen la verdadera esperanza paulina, se imaginan otra esperanza
Es por eso que catalogan a todos aquellos que tienen la esperanza del milenio después de la parusía, los tratan de todas las flores y bondades como si fueran peor que herejes y despreciables. Esa es la situación. Porque a su vez el demonio se ha encargado muy bien de ambilicar esa cuestión del milenio. Pues bien, mis estimados hermanos, que así entonces, con ese espíritu de contemplación, no dejemos de acercarnos a nuestro Señor en el pesebre, en la soledad, lejos del mundanal ruido por donde va el mundo, porque el mundo lo que quiere es ruido, porque el silencio de Dios le es intolerable. Por eso las almas se disipan en la televisión, en el internet y en todas esas distracciones sin ningún control, porque el mundo está disipado. La beata solitud no se encuentra ni aún ya en el clero ni en los conventos. Esa soledad con Dios en la contemplación. Por eso nos cuesta rezar. Por eso no nos gusta rezar. Y rezar no es bla, 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 bla. Esa es la parte externa. Porque por eso tengo yo que rezar el rosario meditándolo, es decir, con la mente, la inteligencia, el corazón. Además de esas palabras que van cadencialmente siendo dichas como para que todo lo demás se aplaque y pueda así el espíritu elevarse a Dios en oración. Por eso hay que aprovechar este tiempo de la Natividad para acercarnos un poco más a Dios, a nuestro Señor, y así contemplarlo, adorándolo con profunda humildad y admiración. Eso fue lo que hicieron los pastorcillos. Eso fue lo que hizo la Santísima Virgen María, San José. Estaban atónitos. Tenían a su Creador entre sus brazos, el dueño de sus vidas, el amo del mundo. Eso sumía a la Santísima Virgen en una profunda y permanente contemplación toda su vida. Eso fue lo que hizo San José. Y por eso es el patrono de la Iglesia. Pues bien, encomendémonos a la Sagrada Familia, que nos da al niño Jesús, y que así podamos contemplarlo y adorarlo con profunda sencillez y humildad, agradeciéndole a Dios por habernos creado y que le podamos corresponder con nuestro amor al amor que Él nos tiene. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.